El presentador del programa En Boca de Todos, Nacho Abad, se ha enfrentado en un intenso y polarizado debate a dos feministas radicales que defendían sin reservas la ley del solo sí es sí. Las participantes en el programa, decididas a sostener su postura, aseguraban que la legislación impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, representaba un paso decisivo y necesario para proteger los derechos de todas las mujeres en España. Según ellas, la ley era completamente positiva, un avance en la lucha contra la violencia de género, especialmente, contra la agresión sexual, pues consideraban que marcaba un claro progreso respecto a la legislación anterior. La postura de las feministas era inequívoca, cualquier crítica a la ley era injustificada, y en su opinión, no tenía base alguna. Antes de continuar, suscríbete si crees que estas feministas se pasaron de la raya. La ley del solo sí es sí ha sido, desde su promulgación, un tema profundamente controvertido. Esta normativa, que modifica la legislación sobre delitos sexuales, ha generado intensos debates en toda la sociedad española, pues, aunque inicialmente fue vista como un avance hacia la protección de las víctimas, pronto comenzó a evidenciar consecuencias inesperadas y, para muchos, graves fallos en su aplicación. En principio, la ley se diseñó con la intención de unificar el consentimiento explícito para que cualquier acto sexual sin consentimiento se considerara violación, y así elevar las penas a los agresores. Sin embargo, tras su implementación, algunos de sus aspectos han sido criticados por su impacto sobre el sistema judicial y las víctimas, además de los errores en los cálculos de las penas. A pesar de estos cuestionamientos, las defensoras de la ley seguían argumentando con firmeza que el cambio era absolutamente necesario para erradicar la violencia machista en el país. Lo verdaderamente sorprendente es que, un año después de la promulgación de la ley, estas feministas no parecían dispuestas a reconocer los evidentes fallos de la legislación. Para Nacho Abad y el periodista Antonio Naranjo, ambos presentes en el debate, esta actitud de defensa a ultranza de la ley era incomprensible. Ambos habían expresado abiertamente que consideraban que el texto legal, tal y como había sido redactado y aprobado, era un claro ejemplo de una legislación mal diseñada y mal ejecutada, con consecuencias no solo para el sistema judicial, sino también para las mismas víctimas que buscaba proteger. Desde su punto de vista, la ley no solo había dejado a miles de delincuentes sexuales en libertad, sino que había creado un escenario en el que los agresores podían beneficiarse de las lagunas legales, y además rebajaba las penas a los agresores en casos de abuso. El enfrentamiento alcanzó su punto más álgido cuando una de las feministas intentó justificar la ley mencionando que no había sido redactada exclusivamente por Irene Montero, sino por un grupo de expertos brillantes del Ministerio de Justicia. La defensora de la ley aseguraba que los problemas surgidos tras su implementación no podían atribuirse a la ministra ni a su gestión personal, sino a que la ley había sido elaborada por un equipo de juristas y técnicos altamente capacitados, cuyo trabajo debía ser tomado como incuestionable. Esta afirmación, lejos de calmar la tensión en el debate, generó una fuerte reacción por parte de Nacho Abad, quien no dudó en cuestionar la supuesta brillantez de estos expertos. Según Abad, la calidad y el rigor de la redacción de la ley dejaba mucho que desear, y el hecho de que este equipo de profesionales estuviera involucrado en la creación de una ley que había generado tantos problemas ponía en tela de juicio su capacidad y su criterio profesional. Si realmente fue redactada por grandes expertos en derecho, ¿cómo es posible que se hayan cometido tantos errores en su aplicación?, argumentó Nacho Abad con una gran dosis de sarcasmo. Para él, si el equipo de juristas hubiera sido tan competente como aseguraban las defensoras de la ley, ésta no tendría los defectos evidentes que se habían señalado desde su puesta en marcha, entre ellos la liberación de delincuentes sexuales debido a los ajustes en las penas que la ley introdujo. Abad añadió que no solo los defectos técnicos de la ley eran preocupantes, sino que también los efectos que había tenido sobre la seguridad de las mujeres quedaban claramente fuera de lugar, ya que la ley no parecía ofrecer una protección más efectiva contra los agresores sexuales, como se había prometido en un principio. Además, Abad no solo cuestionó la calidad de los expertos, sino también el enfoque general de la ley, señalando que un verdadero avance en la legislación debería haber abordado de manera más integral y coherente todos los aspectos del problema de la violencia sexual, sin dejar vacíos legales que pudieran ser aprovechados por los agresores. En su opinión, las lagunas legales y la falta de previsión sobre los efectos secundarios de la ley mostraban que la redacción del texto había sido apresurada, sin la suficiente reflexión sobre sus repercusiones en la vida real. Según Abad,
si bien el sí es sí podría haber sido un avance en algunos aspectos, la forma en que se implementó la ley hizo que, en lugar de beneficiar a las víctimas, creara más problemas y dudas sobre la eficacia del sistema judicial. El periodista Antonio Naranjo, quien también participaba en el debate, expresó su incredulidad ante la defensa cerrada de la ley. Consideraba que la falta de autocrítica por parte de las defensoras de la ley era indicativa de una ciega adhesión ideológica que estaba por encima de la realidad. Naranjo resaltó que, si los objetivos de la ley eran proteger a las mujeres y combatir la violencia sexual de manera efectiva, el hecho de que más de 10.000 delincuentes sexuales quedaran en libertad debería haber sido una señal clara de que algo no estaba funcionando correctamente. Por tanto, no podía entender cómo se seguía defendiendo una ley que, en lugar de proteger, parecía estar contribuyendo a crear inseguridad. El momento más tenso del debate ocurrió cuando la defensora de la ley insistió en que la modificación de la nomenclatura, es decir, el cambio de abuso sexual a agresión sexual, había sido un avance significativo. Según su argumento, el hecho de que ahora se considerara agresión sexual cualquier tipo de contacto sin consentimiento explícito significaba que se estaba penalizando con mayor severidad a los agresores. Para ella, esta modificación había cerrado las puertas a la impunidad, pues todos los casos de abuso se consideraban violaciones, lo que obligaba a imponer penas más graves. En respuesta, Nacho Abad volvió a señalar que, aunque el cambio en la nomenclatura podía sonar como una mejora, no abordaba de manera adecuada la complejidad de los delitos sexuales y no resolvía los problemas reales. A su juicio, una ley no podía limitarse solo a un cambio de términos, sino que debía contemplar un sistema más coherente y una aplicación judicial más efectiva para garantizar la protección de las mujeres. En definitiva, el intercambio entre Nacho Abad y las defensoras de la ley del solo sí es sí expuso las profundas divisiones que esta legislación sigue generando en la sociedad española. Mientras unas defienden a capa y espada su contenido, otras, como Abad y Antonio Naranjo, consideran que los errores fundamentales de la ley están desvirtuando su propósito original. La falta de un debate abierto y realista sobre sus efectos y su posible necesidad de revisión sigue siendo uno de los puntos más controvertidos en la política española. Si realmente fue redactada por grandes expertos en derecho, ¿por qué 10.000 delincuentes sexuales han quedado en libertad?, preguntó Nacho Abad, visiblemente indignado, en un tono que reflejaba no solo su sorpresa, sino también una profunda preocupación por las implicaciones de la ley que había generado tanto debate en la sociedad. Abad, conocido por su trabajo como periodista y presentador de televisión, no dudó en exponer su desacuerdo con lo que consideraba un error grave de la legislación. Su intervención fue clara: la ley, en lugar de proteger de manera efectiva a las víctimas de agresiones sexuales, estaba teniendo el efecto contrario, favoreciendo la liberación de miles de delincuentes sexuales, muchos de los cuales, según él, seguían siendo un peligro para la sociedad. Abad continuó su intervención subrayando que no solo se había producido la liberación de estos individuos, sino que la misma ley también había rebajado considerablemente las penas de aquellos condenados por agresiones sexuales. Esta reducción en las penas era, para él, una clara muestra de que la ley había fallado en su propósito de garantizar la justicia y la seguridad para las víctimas. Señaló que la inseguridad que generaba este tipo de medidas era evidente y que muchos sectores de la sociedad, especialmente las víctimas y sus familias, no podían evitar sentir una profunda desconfianza hacia el sistema judicial y la legislación que había permitido que estas situaciones ocurrieran. A ojos de Abad, lo que debía ser una ley de protección se había convertido en un factor que favorecía a los agresores, dejándolos libres y reduciendo su castigo, lo que solo alimentaba el sentimiento de impunidad. A lo largo de su intervención, Nacho Abad no ocultó su convencimiento de que la ley era un fracaso rotundo. Para él, era evidente que la redacción de la ley, incluso si se había llevado a cabo por expertos en derecho, no había tenido en cuenta el impacto real en la sociedad ni las consecuencias prácticas de su aplicación. Abad, al cuestionar la eficacia de la ley, destacaba que no solo los expertos en derecho, sino también los legisladores, deberían haber previsto que, si bien la intención de la ley podría haber sido positiva, sus efectos reales podrían resultar contraproducentes, especialmente en un tema tan sensible y grave como las agresiones sexuales. De este modo, lo que comenzó como un intento de mejorar la legislación y dar más garantías a las víctimas, podría estar llevando a una situación de mayor impunidad y menos justicia. La reacción de las feministas ante las críticas de Abad no se hizo esperar. Muchas defensoras de la ley y activistas feministas defendieron el cambio legislativo,
argumentando que lo que se había hecho no era una rebaja de penas ni una liberación masiva de delincuentes sexuales, sino más bien una modificación de la nomenclatura, es decir, un cambio en la forma en que se calificaban los delitos. Según ellas, el término abuso sexual había sido sustituido por violación, con la intención de que se aplicara una pena más severa a los agresores. El cambio de término, a su juicio, respondía a un intento de hacer más visible la gravedad de los actos y de asegurar que cualquier tipo de agresión, independientemente de su gravedad, fuera condenada de manera firme. En su opinión, esto representaba un avance en la lucha por los derechos de las mujeres, ya que, al eliminar las diferencias entre el abuso y la violación, se eliminaba cualquier duda sobre la responsabilidad del agresor y se aseguraba que no quedara impune ningún tipo de ataque sexual. Esta defensa de la ley por parte de las feministas, sin embargo, provocó una fuerte reacción de Nacho Abad, quien no compartía esta interpretación de la reforma. En su intervención, Abad dejó claro que, aunque ambos delitos, el abuso sexual y la violación, son igualmente reprochables y condenables desde una perspectiva moral, no se pueden comparar de manera penal de forma tan sencilla. Comparar la violación con un simple abuso es una aberración legal y moral, exclamó Abad con vehemencia, reafirmando que cada tipo de delito debe ser tratado según sus particularidades y su nivel de gravedad. Para él, sería injusto penalmente equiparar ambos crímenes sin tener en cuenta las diferencias sustanciales entre ellos. La violación, que implica una agresión física y sexual mucho más grave, no debía ser penalmente tratada de la misma manera que un abuso sexual que no necesariamente implique violencia física, ya que esto podría dar lugar a una injusticia en la aplicación de las penas. Abad argumentó que equiparar ambos crímenes podría tener consecuencias no deseadas, y una de las más graves, según su opinión, sería la posibilidad de que los agresores sexuales se sintieran incentivados a llevar a cabo delitos más graves. Si el castigo por un abuso sexual y una violación es el mismo, la lógica perversa que Abad plantea es que no habría razón para que un agresor no fuera hasta el final y cometiera una violación, ya que, a efectos penales, no se vería ninguna diferencia en la gravedad del castigo. Este razonamiento, lejos de ser una mera crítica a la ley, era una llamada de atención sobre las posibles repercusiones de una legislación que no tuviera en cuenta las diferencias entre los distintos tipos de delitos sexuales y sus respectivos grados de gravedad. El presentador también planteó la preocupación de que, si realmente las penas fueran las mismas para ambos tipos de delitos, el agresor podría pensar que no tiene nada que perder al llevar a cabo una violación, ya que el castigo penal sería el mismo que el que recibiría por un abuso sexual menos violento. Esta preocupación, de acuerdo con Abad, reflejaba su convencimiento de que la ley, en lugar de proteger a las mujeres de manera efectiva, podría tener consecuencias adversas para ellas. En lugar de reducir la incidencia de agresiones sexuales, podría llevar a una escalada de violencia, ya que los agresores, al no ver una diferencia significativa en las consecuencias de sus actos, podrían no frenar ante un abuso y decidir continuar con un crimen más grave, como una violación. Este argumento de Abad, más allá de ser una crítica a la ley en sí misma, era también una advertencia sobre los posibles efectos no deseados de su aplicación. Para él, la intención de la ley podría haber sido la correcta, pero la forma en que se había redactado y la manera en que se había implementado podía terminar siendo contraproducente, al crear una sensación de impunidad, potencialmente, al fomentar una mayor violencia sexual. La llamada de atención de Abad no solo apuntaba a los aspectos técnicos de la legislación, sino también a los aspectos humanos y sociales de la justicia penal, sugiriendo que, en la lucha por proteger a las víctimas, no se debían perder de vista las complejidades del derecho penal y las consecuencias que la aplicación de la ley podría generar en la vida real. A pesar de las explicaciones detalladas de Nacho Abad, las feministas presentes en el debate continuaron defendiendo con firmeza el enfoque de la polémica ley, conocida como la ley del solo sí es sí. Argumentaron que el cambio en la nomenclatura, específicamente en la forma de definir los delitos sexuales, no solo aceleraba los procedimientos judiciales, sino que también mejoraba significativamente las condiciones de atención para las víctimas de violencia sexual. Aseguraban que esta modificación terminológica buscaba una mayor claridad en la aplicación de la ley y contribuía a la protección de las mujeres al garantizar que los agresores fueran sancionados de manera más efectiva y justa. Las defensoras de la ley también subrayaron que no se trataba solo de un cambio de nombre, sino de una serie de avances sustantivos que iban más allá de la reforma en la descripción de los delitos.
Uno de los puntos que destacaron con mayor énfasis fue la creación de centros de atención 24 horas para las víctimas de violencia sexual, una medida que consideraban crucial para proporcionar un soporte continuo e inmediato a las mujeres que sufren este tipo de agresiones. En este sentido, las feministas defendieron que estas medidas representaban un avance histórico para la protección de las víctimas, al ofrecerles recursos y acompañamiento en momentos de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, para Nacho Abad y Antonio Naranjo, los aspectos positivos que la ley pudiera tener no eran suficientes para compensar los defectos fundamentales que, según ellos, contenía. Consideraban que, al margen de los esfuerzos bien intencionados, lo que realmente estaba en juego eran las vidas de miles de mujeres y la eficacia de la justicia en la lucha contra la violencia sexual. A pesar de reconocer la importancia de algunas de las medidas introducidas, como los centros de atención, Abad y Naranjo subrayaban que una ley que no resolviera los problemas estructurales de la justicia penal y la protección de las víctimas no podría considerarse un verdadero avance. En su opinión, los cambios realizados en la legislación no alcanzaban a abordar las cuestiones más graves relacionadas con la definición y el castigo de los delitos sexuales, especialmente cuando las consecuencias para las víctimas eran tan devastadoras. Uno de los puntos más controvertidos del debate surgió cuando las feministas insistieron en que la ley había corregido la definición de ciertos delitos, como el abuso sexual, equiparándolo a violación. Según ellas, esta equiparación era esencial para garantizar que todos los agresores fueran condenados de manera rotunda y que no hubiera lugar a ambigüedades en la aplicación de la ley. Argumentaban que la simple modificación de la nomenclatura hacía que los delitos sexuales quedaran claramente definidos y que, al categorizar como violación cualquier tipo de abuso sexual, se lograba una protección más efectiva para las mujeres, evitando que algunos agresores quedaran impunes o recibieran penas menores por delitos graves. Sin embargo, Nacho Abad refutó esta afirmación, señalando que la mera modificación de los términos no resolvía los problemas de fondo que existían en la aplicación de la ley. Para Abad, el cambio en la nomenclatura no podía ocultar las deficiencias reales del sistema judicial en cuanto a la manera en que se abordaban estos delitos. La nomenclatura puede cambiar, pero lo que realmente importa es cómo se aplican las leyes en la práctica, insistió con firmeza Abad, señalando que las buenas intenciones detrás de la ley no siempre se traducen en resultados tangibles y eficaces cuando se trata de hacer justicia para las víctimas de agresiones sexuales. El debate se intensificó aún más cuando Abad explicó que, al equiparar delitos como el tocar el trasero de una mujer con una violación, se estaban confundiendo conductas de distinta naturaleza y gravedad. A pesar de que Abad aclaró en todo momento que el abuso sexual y cualquier forma de agresión sexual debían ser condenados enérgicamente, consideraba que la equiparación de ambos delitos no solo era incorrecta desde el punto de vista jurídico, sino también injusta para las víctimas. No estoy diciendo que tocar el culo sea algo aceptable. Es algo reprochable, pero no tiene la misma gravedad que una violación, argumentó, destacando que las consecuencias psicológicas y físicas de una violación son muy distintas a las de un abuso sexual más leve, como el acoso o la conducta inapropiada. Abad defendió que la violación debía ser tratada como un delito de mayor gravedad, con un castigo más severo, ya que el daño causado por un violador es mucho más profundo y devastador para la víctima que el que puede ocasionar otro tipo de abusos. No es lo mismo un abuso que una violación, y no debería ser tratado de la misma forma en el ámbito judicial, subrayó, haciendo hincapié en que la diferenciación entre estos delitos era fundamental para garantizar que la justicia se aplicara de manera justa y proporcionada. En medio del intercambio, la otra feminista en la mesa intentó intervenir, pero Nacho Abad ya había dejado claro su punto de vista y no se mostró dispuesto a ceder en sus convicciones. A pesar de que tanto el abuso como la violación son igualmente condenables desde el punto de vista moral, Abad insistió en que no deberían compararse penalmente, ya que esto podría dar lugar a situaciones de injusticia para las víctimas. Abad expresó su preocupación de que, al equiparar los términos de abuso sexual y violación, se podría generar un efecto contrario al deseado, ya que los agresores podrían sentir que, independientemente de la gravedad de su acto, el castigo sería el mismo. Esto, a su juicio, podría llevar a algunos delincuentes sexuales a escalar sus agresiones, creyendo que no enfrentan consecuencias más severas por el hecho de que la nomenclatura ya no distingue entre los diferentes tipos de agresiones sexuales. El enfrentamiento entre las posturas a favor y en contra de la ley del solo sí es sí concluyó con un mensaje de Nacho Abad a su audiencia.
aprovechó la ocasión para hacer un breve paréntesis y agradecer a los seguidores del programa, instándolos a suscribirse al canal si disfrutaban del contenido y querían apoyar la continuidad de la emisión.